Muy buenos días, les saludamos con la preciosa paz del Señor. Hoy 20 de septiembre del 2020. Es impresionante cómo pasan los días, tan rápido y tan directo. Así es, hoy estamos agradecidos a Dios, cumpliendo una semana más desde el anterior domingo, primer día en la que habíamos adorado al Señor en nuestros cultos, rendido nuestros corazones. Hemos dispuesto nuestras vidas al servicio del Señor en cuanto a las Sagradas Escrituras, tomado nuevas decisiones y vemos a un Dios poderoso obrando incansablemente. En el nombre de Jesús, sigamos este día comenzando en la rendición de nuestras vidas y en la adoración al Padre. Y ahí vamos leyendo el libro de Génesis capítulo 4 desde el versículo 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, NTV. ¿Por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. Estamos leyendo Génesis 4 versos 6 en adelante. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, versículo 8, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha entregado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas porque por mucho que trabajes, desde ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Y Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar, cualquiera que me encuentre me matará. Y el Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén. Ya luego del versículo 17 en adelante habla de la descendencia de Caín en cuanto a la genealogía, quienes fueron sus hijos y los hijos de sus hijos. Bueno, retomando este devocional, esta charla sobre lo que dice aquí la palabra del Señor, nos damos cuenta de algunos aspectos importantes y debo recalcar para que no quede en confusión estos escritos. El hecho de que a Caín y Abel, recordemos un poco lo que significa esto. Caín era agricultor y Abel era un pastor de ovejas. Según la prehistoria, porque ahora estamos justamente en este tiempo, estamos leyendo esta parte del ser humano. Según la prehistoria, el hombre solamente se dedicaba a la caza y a la pesca, y cuando estas cosas empezaron a escasear, comenzaron también a tener otro tipo de formas de vida, como la agricultura o el pastoreo de ovejas, que pertenece más a una civilización, cuando el hombre, según la prehistoria, cuando el hombre aprendió a domesticar a los animales. Sin embargo, aquí en el Génesis vemos que estas cosas ya estaban sucediendo. Hace años atrás hablé con un médico que fue a trabajar a un lugar, a un sector muy alejado, en la cultura de los ahí de los guaraníes.
por un sector en la que ellos tenían por herencia una enfermedad de la piel, ¿no? El tema es que ellos solamente eran tribus nómadas que vivían de la caza y de la pesca. Prácticamente su comida era alguno que otro fruto y peces y carne, nada más. Entonces ellos tuvieron que enseñarles a comer los tubérculos. Hay una posta médica. La enfermedad se curaba porque había mucha medicina que tenían que estar aplicando a todos constantemente, pero la enfermedad se curaba con el consumo de la cebolla. Entonces dice que les enseñaron a sembrar la cebolla y al final, al término de la cosecha, ellos agasaron el fruto y empezaron a comer igual como un fruto. Obviamente, imagínate comer la cebolla de manera directa, fue tan fuerte para ellos que no quisieron, ¿no? Pero ellos le dijeron, no, no se come así, se prepara. Y entonces hicieron ensaladas, todo tipo de ahogados, todo lo que los médicos habían recordado de que sus mamás habían hecho en algún momento. No porque eran grandes cocineros ni chefs, pero tuvieron que recordar y enseñarles a preparar sus alimentos. Me hace pensar cómo habrá sido con el tema de Adán y Eva. Sin embargo, tanto la agricultura como el pastoreo representa el dominio sobre uno, los animales, en el caso de las ovejas, y la agricultura sobre las plantas, ¿no? Ahora, es también un hecho claro que hay que recalcar que entre Caín y Abel, Adán y Eva habrían podido tener muchos hijos e hijas que ya estarían poblando la tierra. No miremos la vida de Adán y Eva y Caín y Abel como si fuera unos 20, 30 años de diferencia entre uno y el otro. Estamos hablando que al fin Adán vivió más de 900 años. La Biblia en este momento nos refleja qué edad tuvo uno y al otro. Entonces es muy importante recalcar esto. Aparte que también los escritos no están tratando de formar la historia humana para dar detalles, sino simplemente la obra de Dios a través de los hombres que representarían entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿En qué sentido? Los hijos de Dios eran los que le obedecían y hacían su voluntad, y los que se separaban de la voluntad de Dios. El nombre Caín parece significar el herrero, ¿no? Un hombre que se dedicó después al tema de manejar los metales, ¿no? Ya que era un agricultor, después de la maldición obviamente se dedicó a ello. Pero también aquí relata el primer homicidio en el mundo, ¿no? A un hombre vengándose, no porque se le hizo daño, sino porque se sintió menoscabado, despreciado, se comparó. Quizás es uno de los temas más importantes en el problema que hay en el ser humano. Cuando mira a otro tener algo, quiere algo más que el otro, y aparecen pensamientos incorrectos en el corazón, y esto no ayuda obviamente a que la voluntad de Dios se realice. Por eso aquí encontramos a un Caín que ejecuta algo que jamás debería intentar hacerlo. Así ocurre tantas muertes, homicidios, infanticidios en este tiempo. Ahora Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? ¿Por qué me preguntas? ¿Acaso soy su guarda o qué? Es el intento de esconder el pecado. ¿Cuánta gente ha tenido esta situación? ¿Cuánta gente ha matado a alguien, ya sea desde un aborto o en un asunto así? Uno trata de esconderse en acciones, en apariencias, pero Dios, que lo sabe todo, es imposible que lo podamos esconder. Por eso el Señor nos anima y nos incentiva a ponernos a cuentas con Él. Esto es muy importante. Si no nos ponemos a cuentas con Él, la culpa va a seguir. Obviamente el Señor le da la maldición a Caín, le dice, ya no podrás vivir en este lugar. Aquí habla de que la sangre de los inocentes clama por justicia. No hay muerte que no haya sido vista por el Señor. Y cualquier injusticia que se haya hecho con esto, si es inocente, su sangre clamará por justicia a Dios. Ahora, al mismo tiempo, en este momento de la lectura, no estamos en la época de la ley, cuando el Señor establece el límite de los vengadores, y tal vez no sabes bien lo que esto significa, pero en este momento, en la de Caín,
Dios no va a permitir la venganza, dando por entendido de que el principio del Señor no es la venganza. Con razón en el Nuevo Testamento nos dice: no os venguéis por vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Ahora esto podría excederse, porque esto más adelante se llenó, por lo menos en el capítulo 6, una humanidad llena de venganza, llena de sangre, no había seguridad de vida, cualquiera moría en el momento que sea necesario, ya sea por, como ahora dicen, ¿no? Alguien puede morir por un simple celular. En el tiempo del capítulo 6 de Génesis, cualquiera moría por cualquier cosa, porque le gustaba un arete y moría, porque le gustaba algo o porque le gustaba la mujer de su prójimo, lo mataba al hombre. Esto fue un desastre literal. Entonces, por eso Dios en la época de la ley estableció leyes y llamó, por ejemplo, la ley del vengador, los vengadores de la sangre del inocente. Los jueces, en este caso sacerdotes, determinaban qué muerte era, por ejemplo, un accidente o un pecado delante de Dios y que tenía que ser vengado por un familiar. Dios estableció ciudades de refugio para los que escapaban de algún error. Por ejemplo, si ha matado a alguien por accidente en el trabajo, los familiares podían vengarse por esto, menos si la persona entraba a una ciudad de refugio y no salía de ella. Pero cuando él salía de la ciudad de refugio, podía ser muerto. ¿Esto por qué? Para frenar la vida sangrienta y vengativa del ser humano. Pero obviamente desde el principio aquí en Caín vemos que Dios ya estableció este principio de no venganza, que el hombre no lo pudo cumplir, obviamente. ¿Qué aspectos de tu vida están ocurriendo en este momento en que sientes que el pecado te está sobrepasando? ¿Qué sentimientos, qué abrumaciones estás llegando a tener este momento por causa de las situaciones que estás experimentando? ¿Estás queriendo ocultar algún pecado? ¿Estás queriendo decir, tal vez Dios no lo va a conocer, tal vez Dios no lo sabe en realidad? Quizás tratas de entrar a un trabajo, salirte o cambiarte de ciudad, qué sé yo. ¿Por qué? ¿En qué situación estás hoy? ¿Qué tal si este momento reflexionas y te humillas y bajas la cabeza y le dices: Señor, perdóname? Si ya cometiste el error, Él es amplio en perdonar. Obviamente es difícil borrar muchas cosas de tu mente, pero cree en la gracia de Dios. Cree en su gracia, que si te arrepientes de todo corazón, Él te perdonará. Él te perdonará. En el caso de Caín no sabemos qué señal era esta, porque dice le puso una señal en su frente para que nadie le matara. No conocemos qué señal era esta, pero nadie podía vengar la sangre de Abel, solo Dios. En este caso es lo que ocurrió allí. Pero para nosotros, pensando en esto, si tú has sufrido la afrenta de alguien que ha hecho daño a tu familia, a tu padre, a tu hermano, a tu hijo, qué sé yo, y tienes ganas de vengarte, de tomar acciones precisas. De hecho, puedo empezar a decirte: no empieces con la amargura, no empieces con el dolor, no dejes que la amargura te carcoma los huesos. No. Eso sería un craso error. Busca al Señor, búscalo de todo corazón, perdona. No trates de vengarte. Muchas veces Dios se va a hacer cargo. Ahora hay otros elementos donde la justicia puede ir haciendo según las funciones, siguiendo su proceso. Y si hay cosas que hay que dejar a la justicia, hay que hacerlo, pero no con la actitud del rencor, de la amargura, del odio, porque eso solamente va a ensombrecer nuestras almas. Así que ahí donde estás, reflexiona sobre lo que estás haciendo y reflexionemos sobre nuestros corazones, que a pesar de ser seres civilizados, todavía tenemos pensamientos como lo que acabamos de leer. Quisiera que oremos este momento. Padre, en el nombre de Jesús, ven a nuestras vidas, Señor. Te necesitamos. Reconocemos nuestras emociones, nuestros sentimientos que cavilan desde muchos lados y
nos hacen pensar en posibilidades de situaciones complicadas. Te pedimos perdón, Señor. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre glorificado, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofendieron. Ayúdanos a no vengarnos, o ayúdanos a no reaccionar produciendo un más grande dolor del que en este momento vivimos, en esta tensión. Señor, sea tu nombre bendito. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este día no te olvides congregarte junto a tus hermanos a través de las distintas formas de adoración en este día. Y honrale al Señor. Separa un tiempo. No hagas algo mientras estás en el culto. Separa un tiempo delante del Señor Jesucristo. Les habla el pastor Joel Cuellar de MCC desde Sucre, capital de Bolivia. Dios les bendiga enormemente hoy. Paz del Señor.